Hola, soy Miguel Ángel Azorín, soy maestro especialista de educación física en el Colegio Padre Deón de Novelda, en Alicante, pero además soy tutor en quinto de primaria e imparto también las áreas de matemáticas, lengua y ciencias naturales. Soy Google Trainer, Google Innovator y embajador de varias herramientas digitales que me ayudan en mi labor docente dentro del aula con mi alumnado. Vosotros os preguntaréis que qué hago aquí y qué os voy a contar. Os voy a intentar mostrar proyectos de lectura a través de retos que os sirvan para llevar a vuestro aula y motivar hacia la lectura a vuestro alumnado. Si hay algo que nos marca la ley educativa es que nosotros tenemos que intentar conseguir que nuestro alumnado lea por el placer de la lectura. Y si hay algo que nos hace a las personas diferentes del resto de seres vivos, son las aventuras, las narrativas y los retos que nos han ido apareciendo a través de todas las épocas de la historia de nuestra vida. Pues os voy a contar uno de mis proyectos a través de una narrativa. Se llama El secreto perdido. En este proyecto de lectura, mi alumnado vivió una experiencia dentro de una historia que sucedió hace más de 400 años. Mi centro, el Colegio Padre Deón, no era un colegio hace tanto tiempo, sino que era un antiguo hotel. En ese hotel se hospedó un huésped muy famoso, que mi alumnado tenía que ir descubriendo a través de unas pistas que iban consiguiendo con la lectura de los libros que iban realizando durante todo el curso. Por la lectura de cada libro, mi alumnado conseguía 10 puntos. Si me hacían una reseña escrita, para trabajar además la expresión escrita, conseguían 5 puntos más. Pero es más, cuando conseguían todos los miembros del equipo base con el que trabajamos dentro de mi centro, el trabajo cooperativo, conseguían 5 puntos extras. Cuando conseguían la suma de 35 puntos, podían comprar una pista que les daba una señal para intentar averiguar cuál era ese personaje famoso que había estado hospedado en el hotel donde se encuentra ahora nuestro centro. Después de esta pequeña introducción, cada vez que iban leyendo uno de los libros, iban apareciéndoles pistas que les iban a indicar quién era ese personaje. No os lo voy a desvelar, quiero que a través de la narrativa que os voy a ir contando, vosotras y vosotros también participéis como lo hizo mi alumnado. Corría principios del año 1500. Este personaje famoso se tuvo que hospedar huyendo de unos villanos. Estos villanos querían conseguir un objeto muy valioso que le pertenecía a él. Una noche fría y lluviosa descubrieron que se hospedaba dentro de este hotel. Tuvo que huir, pero para salvar ese objeto que tenía unas medidas que yo les iba diciendo cada vez que iban consiguiendo esas pistas y del material que estaba hecho, fue guardado por la conserje que en ese momento estaba trabajando en este hotel. Un día, esta conserje descubrió cuál era el secreto que tenía en sus manos. Era un famoso objeto, y ese objeto tenía que estar siempre escondido para que nadie lo pudiese encontrar. Una noche, en su lecho, antes de morir, en su último suspiro, le contó toda la historia a su hija mayor. Le dejó un legado, y ese legado era que se encargase de cuidar y de salvar ese objeto para que nadie nunca lo pudiese encontrar. En ese preciso momento nació un legado, el legado del secreto perdido. Ese es el nombre de esta historia que os estoy contando, de estos retos que tenían que ir superando y solventando todos mis alumnos y alumnas para encontrar el objeto que nosotros ahora tenemos guardado en nuestro centro. A través de las pistas que iban consiguiendo, fueron averiguando que ese legado se traspasaba
de hijas a hijas y que todas las hijas se tenían que llamar Encarnita. De ese modo surgió una secta llamadas las Encarnitas. Y vosotros os preguntaréis, ¿tú cómo sabes toda esta historia, Miguel Ángel? Pues porque yo soy el nuevo guardián de ese secreto que se fue escondiendo en las paredes de este colegio para que nadie lo escondiese. ¿Y por qué soy el guardián? Porque mi madre se llama Encarnita y a mí me dejó como hijo mayor la responsabilidad de guardar ese secreto. Ese secreto no es otro que la Gioconda. Aquí, en mi colegio, estuvo hospedado Leonardo da Vinci y la Gioconda se encuentra ahora escondida en una de las paredes de la pérgola del centro que tuvo que encontrar mi alumnado con una aplicación de realidad aumentada para descubrir el último día de curso dónde estaba. Así que, si queréis saber más, no vayáis al Museo del Louvre. Os aconsejo que vengáis a mi centro, al Colegio Padre Deón. A través de estas narrativas, mi alumnado consiguió amar la lectura, porque yo creo que eso es algo importante, el fomentar la pasión por las historias, el fomentar esa pasión para que nuestro alumnado lea por el mero hecho del placer, no por la obligación a la lectura, porque si lo que queremos es que lean sin amor hacia esas páginas que tienen que leer delante de ellos, lo que vamos a conseguir es que cuando sean mayores no lean y se dediquen a hacer otro tipo de cosas. Si os ha gustado esta pequeña historia, os voy a contar otro proyecto que también os va a gustar. Si hay algo que gusta a todo nuestro alumnado es la tecnología. ¿Y a qué se dedican nuestros niños y niñas cuando tienen un dispositivo tecnológico? A entrar dentro de los canales de YouTube y ver a sus youtubers más conocidos y aquellos a los que les gusta ver constantemente. A través de un vídeo que yo les creé a mi alumnado, donde un personaje llamado Anonymous, y que seguramente todos conocéis, que es ese famoso grupo de hackers, mi alumnado tenía que intentar salvar todos los libros de lectura para que no cayesen en el olvido debido a esa gran capacidad que tienen de llamar a nuestros niños y niñas los famosos youtubers, pero que no les hacen ningún bien, ya que no les enseñan tampoco ningún tipo de valores ni historias que les llenen esa creatividad que nunca deben perder nuestros niños y nuestras niñas que tenemos en nuestros centros. A través de ese vídeo, de ese tráiler, donde Anonymous les llamaba a la guerra, a la batalla contra esos famosos youtubers, mi alumnado creaba unos canales ficticios a través de este proyecto de retos llamado Booktuber, donde la misión era conseguir el mayor número de suscriptores, evitando que los niños y las niñas de hoy en día siguiesen a este grupo de famosos youtubers y tuviesen a mis niños y mis niñas como centro de aprendizaje y de pasión hacia la lectura. Para ello, también utilizamos las TIC, las herramientas tecnológicas que tanto hoy en día nos facilitan el aprendizaje, los procesos de evaluación, pero que además también tenemos que intentar introducir en nuestras materias, en nuestras asignaturas, y es más, también dentro de la lectura. Lo que hice fue utilizar una aplicación, una herramienta de la cual soy embajador, que es Flipgrid, donde mi alumnado tenía que subir una videoreseña explicando y aconsejando al resto de compañeros de la clase por qué les había gustado el libro que habían leído, por qué lo aconsejaban, una puntuación, una valoración, además de explicar quién era el autor o la autora, hablando de la vida sobre ese creador del libro que habían leído. Cuando se habían leído un libro, en el primer nivel, lo que conseguían era 50.000 suscriptores. Por la videoreseña conseguían 20.000 más y por una valoración o una invención de un final de ese libro conseguían otra cantidad de suscriptores. Cada 100.000 suscriptores conseguían la primera placa de plata, como los famosos youtubers.
Y en el siguiente nivel tenían que intentar seguir leyendo libros para alcanzar la placa o botón de oro y así sucesivamente hasta conseguir el valor más preciado de todos, que era el botón de rubí. Con esto, lo que he conseguido con mi alumnado desde el primer momento es fomentar esa pasión por la lectura, pero además trabajar también la expresión oral, donde ellos y ellas, a través de esta creación de vídeos propios, explicaban al resto de compañeros y compañeras por qué era apetecible o por qué era aconsejable la lectura de ese libro, fomentando también entre ellos el dejarse los libros o ese préstamo que también creo que es importante de fomentar entre ellos y prestar entre unos y otros los libros para trabajar también un poquito la autoestima de estos niños y niñas, realizándose y viendo que el trabajo que habían realizado con la creación de este vídeo había impactado en sus compañeros y compañeras, pidiéndoles luego a préstamo ese libro que se les había leído. Os preguntaréis por qué la creación de dos proyectos de lectura, tan distintos y tan dispares, ya que uno tiene un tipo de narrativa y otro se acerca más a la realidad de nuestro alumnado de este siglo XXI. Bien fácil, porque lo que tenemos que intentar es siempre impactar a nuestro alumnado, no seguir la misma línea, porque si lo que le vamos utilizando y creando es una misma narrativa, siempre van a estar inmersos en unas historias que son muy parejas y muy similares. Por lo tanto, por ello, para trabajar dentro del mismo ciclo, tenemos estos dos proyectos de lectura que son tan diferentes. Uno en el que vamos a intentar que sea muy inmersivo dentro de la historia inventada dentro de nuestro centro, y otro en una historia donde ellos se sientan partícipes con su propia vida y su propia realidad más cercana, donde ellos se sientan también partícipes de que son capaces de mejorar la sociedad del siglo XXI en la que se encuentran, acercando más también la lectura hacia los niños y niñas y compañeros de su clase. Todos estos proyectos que yo voy creando y que estamos realizando dentro de mi centro, vosotros también los podéis realizar. Simplemente tenéis que seguir esos pasos, tenéis que intentar sacar toda la creatividad que tenéis vosotros y vosotras dentro de vuestras cabezas, poder ver que sois capaces de ir más allá, que sois gente y docentes maravillosos, que tenéis una creatividad enorme, y al mismo tiempo que yo he creado este tipo de narrativas, poder vosotros llevar a cabo cualquier tipo de historia que acerque a vuestro alumnado el placer por la lectura, a través de esos retos, a través de esas historias, a través de esas narrativas envolventes que nos van a llamar a la acción y van a hacer que nuestro alumnado esté siempre pendiente con esa sorpresa de qué les depara la lectura de ese libro que acaban de terminar. Si yo os lo aconsejo es porque a mí me está funcionando desde el minuto 1 y por ello creo que es importante que vosotros también intentéis que vuestro alumnado tenga ese placer por leer, porque lo que tenemos que intentar es fomentar esa creatividad que nuestro alumnado tiene, no solamente para leer, sino para crear sus propias historias, para crear además esos propios finales de cómo a ellos les hubiese gustado también que terminasen los libros que estaban leyendo. Y es más, ¿sabéis lo que yo hago también al principio de cada clase de lengua? Para fomentar el placer por la lectura y ver mi alumnado que leer es algo maravilloso, los 5 primeros minutos de clase, algo que aprendí de un profesor que ya ha fallecido, mi profesor y tan querido Aranda, cuando yo estaba en bachillerato, les leo los 5 primeros minutos cuando entro por el aula. En este caso, estamos leyendo un libro que me ha traído la alumna que ha conseguido leer la mayor cantidad de libros en este primer trimestre dentro del proyecto Booktubers. Nada más y nada menos que 17 libros. En quinto de primaria, una niña con 10 años. Ella ha elegido un libro que yo les voy leyendo estos 5 primeros minutos. ¿Y sabéis qué es lo más maravilloso? Que cuando terminan esos 5 primeros minutos, siempre se queda la historia con una intriga, algo que hace que mi alumnado esté deseando que empiece la siguiente clase para ver cómo transcurre esa historia. Cuando terminamos el trimestre, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnas que dedicándole 5 minutos de lectura
al libro son capaces de leerse 2 libros como mínimo en un trimestre, simplemente con esos 5 maravillosos minutos de lectura. Así que imaginaros lo que son capaces de hacer nuestros niños si les animamos y les fomentamos ese placer por leer. Espero que os hayan gustado estas iniciativas y estos proyectos, y cualquier cosa para poder investigar y para poder saber cómo funcionan, podéis verlas y podéis seguirlas en mi página web personal. Agradezco a EDB, a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora este momento que me ha dejado para contaros y ofreceros mis proyectos de lectura que utilizo con mi alumnado y que tanto éxito me están dando y facilita la lectura para que ellos creen sus propios mundos y fomenten esa creatividad que yo valoro y pienso que es tan importante el trabajar con nuestro alumnado. Chao, muchas gracias.